Bienvenido sea usted, mi hermano y amigo en Cristo Jesús. Le doy la cordial bienvenida a estos estudios nuevamente que continuamos dando con la intención de que nuestras vidas espirituales sean edificadas. Es nuestro mejor deseo y nuestro gran anhelo que usted conozca las Escrituras y las promesas que Dios nos ha dejado en su santa palabra para el bienestar espiritual nuestro. Así vamos a entrar a la palabra de Dios una vez más y vamos a estar hablando de un tema que realmente es muy importante para nosotros, que nosotros entendamos estos puntos que Dios nos ha dejado. Bueno, sobre todo ahorita vamos a estar hablando de la venida del Señor. Es hermosa la esperanza que nosotros tenemos como iglesia, como redimidos de parte de Dios a través del sacrificio de su amado Hijo Cristo Jesús. Pero nosotros también tenemos que entender que el Señor nos ha dejado algunos límites y no podemos nosotros disponer de fechas en cuanto a su venida, mas sí el Señor nos dejó las señales para que nosotros podamos entender los tiempos. Y me encanta ya Mateo 24. No voy a hablar de ese capítulo en este instante, pero de Mateo 24 me encanta porque cuando los discípulos en el Monte de los Olivos, dice que Mateo 24:3 para ser específica, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, vinieron los discípulos aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Se le conoce a ese pasaje 24:3 como la triple pregunta. Querían ellos saber los tiempos del fin. Ellos querían realmente conocer la fecha, mas Cristo no se las quiso decir. Y él dice: solamente el Padre lo ha puesto y lo ha diseñado así. No es que Cristo no hubiera podido. Siempre el Señor Jesucristo le daba honra y gloria al Padre. Y él sabía que no es conveniente para nosotros. Y es lo mismo que vamos a estar hablando acá. Vamos a traer una secuencia de estudios en cuanto a la venida del Señor, porque es lo que nos dice la palabra de Dios que a nosotros nos compete. Mire usted, le voy a pedir que vayamos a Hechos capítulo 1, versículos, creo que si no me equivoco es del 6 o el 7, algo así. El 6, del 6. Lamentablemente nosotros como iglesia no confiamos plenamente en el Señor. Y así como los discípulos, también ellos tenían la costumbre de ser advertidos por diferentes videntes. De hecho, así se le llamaba a los profetas al principio. No se le llamaba profetas en el Antiguo Testamento, sino videntes. Y usted sabe que el enemigo es un copión, un copiador, y ahora sus psíquicos, a las personas que leen las cartas, que leen supuestamente el futuro, le llaman videntes. Es verdad, ellos existen, pero no es una dirección correcta que estamos tomando. Nosotros debemos de confiar plenamente en la palabra de Dios y así tener fe de que Él tiene controlado nuestro futuro. Y mire aquí, versículo 6, dice la palabra de Dios: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor Jesucristo responde así, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amado amigo, amado hermano en Cristo Jesús, qué linda es esta esperanza que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la certeza, conforme a las Escrituras, que Cristo vendrá por nosotros nuevamente. Así hayan muchos ministros y ministerios que niegan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se le llama el advenimiento, y ese advenimiento está compuesto por 2 sucesos o 2 etapas. La primera es el arrebatamiento de la iglesia. A mí no me gusta mucho hablar de esto porque hay muchas personas que esperan fechas específicas. Yo no le puedo hablar ni decir ninguna fecha porque le mentiría. La palabra de Dios nos da solamente las señales, como dije allá en Mateo 24, en Lucas también, y luego en Hechos y otras cartas. Pero hay personas que están desesperadamente por saber cuándo el Señor va a venir, cuándo será el fin del mundo, así como los discípulos le preguntaron en Mateo 24, versículo 3. Dinos cuándo serán estas cosas, estos acontecimientos. ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo será tu venida? Sí, todos tenemos esa incertidumbre, pero es ahí donde la fe es importante. Si nosotros tenemos fe suficiente para creer que el Señor tiene el control de nuestras vidas, aunque nos maten, aunque nos sacrifiquen, sabemos que finalmente la victoria es nuestra. Eso es lo que narra el escritor a los Hebreos al final del capítulo 11. Dice que muchos fueron traspasados a espada, comido por los leones. Muchos no les gusta hablar de estos sucesos, solamente nos gusta hablar de Moisés, Abraham y lo que ellos hicieron en ese capítulo de los héroes de la fe. Yo no entiendo por qué Dios permite que unos seamos traspasados a espada y otros, como Enoc y Elías, sean levantados y transportados al cielo. No tenemos una explicación lógica, pero sabemos que Dios sí la tiene. Y sabemos que sus propósitos y sus deseos para nosotros son buenos. Vamos a entrar aquí una vez más. Me encanta este pasaje 6 donde dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Bueno, número 1, déjeme decirle a usted que estaba en los planes del Señor no restaurar en aquel tiempo a Israel. Esa es la mala interpretación de los hermanos judíos o las personas judías de Israel. Y eso es por lo que hasta el día de hoy el Señor Jesucristo no es aceptado como el Mesías. Israel, como las demás naciones árabes, aceptan al Señor como un gran profeta, como un gran maestro, porque ellos malinterpretan al Mesías que iba a venir a pelear igualmente como el rey David, con espada. Pero la guerra que el Señor Jesucristo le hizo a Satanás no fue a través de lo físico, no fue a través de la espada y el poder. Él no era un líder político. Él fue un revolucionario espiritual, tanto así, dice ya en Apocalipsis, que descendió a los infiernos, al Hades. Y dice: he aquí yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. Él tiene el control de todo porque obtuvo la victoria allá en el sacrificio perfecto que hizo en el Calvario, en el Gólgota. Pero mire, me encanta a mí aquí porque en el versículo 6 vemos que los discípulos no eran muy diferentes a muchas personas de hoy, que quieren saber el futuro. Miran a un profeta y le dicen: hermano, ¿qué es lo que el Señor le ha revelado hacia mi vida? ¿Me voy a casar? ¿Me voy a divorciar?
No, hermano, no hagamos ese tipo de error. Confiemos en el Señor y pase lo que pase, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y finalmente, como dice ya la palabra de Dios en Mateo 10:28, no temáis al que mata el cuerpo, mas temed al que mata el cuerpo y alma en el infierno. Sí, muchos no les gustan hablar del infierno ni les gusta que se les hable, porque es preferible negarlo e ignorarlo y pensar que no existe. Si nosotros morimos fuera y lejos de Dios, en nuestros delitos y pecados, vamos a tener una eternidad en el infierno. Otro día una enseñanza de eso. Pero dice el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. O sea, en otras palabras, la fecha exacta. No nos toca, no nos corresponde a nosotros. El Señor tiene el control de todo. Así los gobiernos sean de nuestro agrado o no lo sean. Eso significa, así como el Señor trabajó con Faraón, con Nabucodonosor, y a estas personas el Señor les llamó mis siervos, porque Él estaba llevando a cabo su perfecta voluntad. Eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. Y eso es lo que a mí me encanta. Punto número 1. Usted y yo no tenemos que saber y no necesitamos desesperarnos por el futuro o la vida incierta. Hay muchos que no se casan porque tienen temor al divorcio. Pues ya fracasó. Punto número 1 es que nosotros no tenemos que saber más allá de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y dice, versículo 8, pero recibiréis poder. Ahí sí, y va conectado con aquella parte donde el Señor les dice a sus discípulos, porque os conviene que yo me vaya, para que venga el Consolador, el Paracletos, el abogado, el intercesor, que a través de él nosotros le podemos decir, Abba Padre, papito lindo, tener intimidad con Dios. Nuestra oración es oída a través de los gemidos del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo que significa. Y dice aquí, pero recibiréis poder. Esa palabra en el griego significa dunamis, de donde se deriva la palabra dinamita. Ahora entiende usted por qué es que a los hermanos y a la iglesia que creen los dones espirituales y en la llenura y bautizo del Espíritu Santo, el diablo, nuestro enemigo, le teme. ¿Sabía usted, amigo mío, hermano mío, que cree en el poder del Espíritu Santo, que es a la iglesia que el enemigo más le teme? Porque nosotros tenemos el poder de Dios. Y cuando somos investidos por el poder del Espíritu Santo, el bautizo y las llenuras del Espíritu Santo, nosotros somos muy temidos por el enemigo. Porque así nosotros le vamos a arrebatar las almas, vamos a echar fuera demonios y con poder vamos a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Sanarán. Por lo tanto, es importante que usted y yo conozcamos esto. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos. No les es necesario a ustedes. ¿Qué les importa los tiempos del fin? Porque eso es lo que ellos querían saber. Tanto aquí en Hechos 1:6 como en Mateo 24:3. Señor, dinos cuál será el fin del mundo. Señor, dinos qué va a pasar, cuándo va a ser, qué fecha, en el 2020, 2030, en el 2040. No importa. Lo que importa es que el Señor está caminando con su iglesia y al final, usted y yo, en Apocalipsis, se ve, al final de ese libro, al final de la Biblia, que somos los victoriosos. Que el enemigo es atado y se va al infierno por 1000 años. Mejor dicho, al lago de fuego. Y usted y yo tenemos la victoria. Porque Él lo ata y lo manda al lago de fuego. Así junto el anticristo y el falso profeta con la bestia, el dragón. Oh, eso está muy interesante. Pero esa es la realidad. Si usted y yo tenemos fe, no hay ningún problema. Nosotros vamos a salir victoriosos. Y creo que voy a llevar
como un segundo, por lo menos de estos versículos, un segundo estudio. Ay, mira, hay un poquito de viento, no me deja leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me estaréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le cubrió de sus ojos. Y aquí nos dicen, estos ángeles le dijeron a sus discípulos en el versículo 11. Mire, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, asombrados del magno evento que estaban viendo, pero los ángeles con vestiduras blancas les dicen y les confirman las palabras que el Señor dijo allá en Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahí en el versículo 30 dice: entonces aparecerá el Hijo de Dios en las nubes, viniendo en las nubes, y dará la voz de trompeta, su orden, el mandato que Dios le va a dar a sus ángeles, que manden a recoger de los cuatro extremos de la tierra a su iglesia, la iglesia que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Eso es lo que dice aquí en el versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! Hermano, que usted sea fortalecido con estas palabras. Y el apóstol Pablo dice allá a los tesalonicenses que estas son las palabras con las cuales nosotros nos tenemos que seguir alentando. Yo simplemente estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice. Estoy hablando las promesas de Dios. Y ahora en estos días estamos a punto de ver ese magno evento. Entre más pasa el tiempo, nos acercamos cada día más a nuestra redención. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que usted sea prosperado en el nombre de Cristo Jesús.